Así bien, queridos niños y niñas, hoy vamos a trabajar la entrevista. Nuestra meta es elaborar una entrevista para recoger información sobre nuestras familias. ¿Recuerdas ayer? En su conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por eso, ella elaborará una entrevista dirigida a su familia. En su conversación con Pierina, Tito menciona que es importante conocer cómo se sienten sus familiares frente a los cambios producidos en el contexto de la pandemia. Por eso, ella elaborará una entrevista dirigida a su familia. Piensa y responde. ¿Qué es una entrevista? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se organiza? Responderás estas preguntas meditando profundamente. Indaga entre tus familiares y solicítales que te cuenten su experiencia. ¿Alguna vez has realizado una entrevista? Pues, antes de la entrevista, ten en cuenta las siguientes orientaciones. Ten presente el propósito de la entrevista, es decir, ¿para qué harás la entrevista? Formula las preguntas de manera sencilla y clara. Recuerda colocar los signos de interrogación al formular las preguntas. Las preguntas deben guardar relación con el tema. El número de preguntas debe ser solo el necesario, no muchas ni pocas. Planifica tu entrevista. Para elaborar tu entrevista, en primer lugar, debes planificarla. Una buena planificación implica que tengas claros los siguientes aspectos. ¿Para qué elaboraré mi entrevista? ¿Quiénes serán mis entrevistados o entrevistadas? ¿Qué información espero recoger? ¿Para qué me servirá la información que recogeré? Pues estas preguntas son muy importantes, ¿sí? Escribe tus respuestas con letra clara, legible. Ahora te toca a ti. Escribe tu entrevista. Elabora tu entrevista. Inicia redactando las preguntas. Dentro de la información que deseo conocer están los cambios ocurridos en mi familia a partir de la pandemia. Formula 2 preguntas sobre los cambios ocurridos en tu familia, pero a partir de la pandemia. Por ejemplo, ¿qué cambios han ocurrido en tu familia a partir de la pandemia? ¿Hay algún cambio ocurrido en tu familia a partir de la pandemia? ¿Piensas que los cambios ocurridos en tu familia a partir de la pandemia te favorecen o no? Entonces tú así vas a ir planteando tus preguntas, las que tú quieras realizar. También abordarás el sentir y las emociones de las personas frente a estos cambios. Así también vas a abordar situaciones positivas que han sucedido en tu familia durante la pandemia. Recuerda que las acciones positivas es todo lo referente a lo que ha sido favorable, lo que les ha ayudado, ¿sí? Ahora redacta tu entrevista. Sigue el formato. Colocarás un título, el nombre del entrevistador,
el nombre del entrevistado. Recuerda que los nombres deben ser citados con letras mayúsculas. El tema, la fecha. Luego escribirás todas las preguntas de tu entrevista. Si tienes varios renglones, puedes escribir dejando un renglón para que se vea más ordenado. En el cierre, piensa en cómo culminarás la entrevista. Recuerda que tienes que agradecer a la persona que te brindó su tiempo para responder a tus preguntas planteadas. Revisamos nuestra entrevista. El lenguaje debe ser claro para las entrevistadas y los entrevistados. En tu escritura debes cuidar la ortografía y el empleo correcto de los signos de interrogación. Solicita a un integrante de tu familia que lea tus preguntas y consúltale si se comprenden o no. Realiza las correcciones necesarias. ¿Qué aspectos pudiste mejorar? ¿Qué mejorarías en una próxima oportunidad? Reflexionamos sobre lo aprendido. ¿Qué parte del proceso de elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? ¿Se te presentó alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? Luego, reflexionamos sobre lo aprendido. ¿Qué parte del proceso de elaboración de la entrevista te resultó más sencillo? ¿Qué se te presentó alguna dificultad? ¿Cómo lo superaste? En la elaboración de la entrevista, ¿qué te pareció más sencillo? Evaluamos nuestro aprendizaje. ¿Planifiqué el texto considerando el propósito de mi entrevista? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? ¿Utilicé recursos gramaticales y ortográficos que contribuyen a dar sentido a mi entrevista? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? ¿Revisé si el texto se ajusta al propósito inicial? ¿Lo logré? ¿Lo estoy intentando o necesito apoyo? Bien, sé que lo harás bien. Eres un campeón. Pon tu mejor esfuerzo. Suerte en esta actividad, chicos. Gracias.